Video 79 de Economía Política. Seguimos trabajando la última unidad, que es la unidad de dinero, con una cantidad de materiales sumamente interesantes. Vamos a trabajar en este video el artículo trabajado por nosotros, la cátedra lo ha resumido y explicado, del profesor Guillermo Gigliani, que es un colega de la UBA, de Economía Monetaria. Está muy bueno el artículo. Introduce la diferencia entre las teorías endógenas y exógenas del dinero, o del dinero endógeno o exógeno, y lo vamos a dividir en dos videos para poder, el 79 y el 80, para poder ir con más lentitud y analizando todo lo que podamos sobre cada una de las cosas que plantea. Bien, la primera categoría, noción que introduce el profesor Gigliani es la de oferta monetaria. Ahí tenemos que hacer una salvedad, porque hace falta aclarar algunos aspectos. Entonces vamos a conversar un poquito sobre la idea de oferta monetaria para poder avanzar, y después vamos precisando haciendo algunos ajustes. Dentro de, o sea, la noción de oferta monetaria pretende incluir todo el dinero que está circulando en un sistema económico. Ahora, esto en principio, es decir, todo el dinero que se genera y que circula en un sistema económico. Ahora, esto tiene obviamente esta idea general tiene bastantes aspectos a profundizar. El primero es que incluye dos variantes de dinero, dos formas de dinero que ya hemos comentado, pero las volvemos a revisar con más detalle, que es, por una parte, lo que se denomina el dinero del Estado. El dinero del Estado es también, el nombre puede ser medio legal de circulación, o a veces se le dice circulante, en términos generales. Son los billetes y las monedas. Se llama dinero del Estado porque este dinero solamente, esta clase de dinero, este tipo de dinero, solamente puede ser emitido por el Banco Central, que constituye, junto con el Estado, lo que se da a llamar una parte importante de la economía del sector público consolidado. Digo esto porque la relación entre el Banco Central y el Estado admite diferentes alternativas, puede ser distinta. También dentro del concepto de oferta monetaria, dentro de este gran conjunto oferta monetaria, se incluye en una especie de segundo lugar el dinero bancario. Que es dinero distinto. Básicamente, en dos cosas es muy diferente al dinero del Estado. Primero, en su forma exterior, porque el dinero bancario o dinero fiduciario es un dinero netamente contable, de movimientos en las cuentas, que puede tener expresión, sí, cuando yo imprimo un estado de cuenta bancaria, o las órdenes de pago, los cheques, pero digamos, en sí el núcleo, el centro del dinero bancario son débitos y créditos en las contabilidades de bancos y clientes, y del Banco Central también. El dinero bancario tiene dos
digamos, dos formas de interpretarse en cuanto a su proceso de creación, y lo vamos a ir profundizando esto. Por un lado lo ubicamos en los préstamos que los bancos otorgan, porque cada vez que los bancos otorgan préstamos, simultáneamente, como explicamos en el paper de Bray, simultáneamente emiten un pasivo y digamos, un activo contra sí mismo, porque al otorgar un préstamo tienen un derecho sobre el deudor, y a la vez aumentan el activo del deudor porque acreditan ese préstamo en la cuenta. Entonces, ahí lo que estamos hablando es de un proceso de creación de activos y pasivos bancarios. Y se empieza a perfilar aquí la diferencia entre alguna forma de ver el dinero como una variable exógena o endógena, en el sentido de que quienes tienen la visión del dinero endógeno sostienen que el orden de causalidad va de los préstamos a los depósitos, y quienes se inclinan por la visión del dinero exógeno observan la causalidad inversa. Para emitir préstamos, para otorgar préstamos, los bancos tienen que tener depósitos. Ahora, como ustedes bien saben, entonces tendríamos estos dos grandes componentes. ¿Cuál es la segunda diferencia entre el dinero bancario y el dinero del Estado? La segunda diferencia es que el dinero del Estado, en principio, es gratis. ¿En qué sentido? El dinero que se consigue en los bancos se consigue a través de préstamos y hay que pagar una tasa de interés. Esto no sucede así con los billetes. Los billetes se perciben directamente de percepción de ingresos, compras. Consecuentemente con esto, muy vinculado con esto, este dinero bancario es básicamente de creación privada. Es un dinero que crean los bancos para llevar adelante una actividad y obtener ganancias, una actividad rentable, la actividad bancaria, precisamente a partir del otorgamiento de créditos. La diferencia además también está, y en consecuencia, está en que el saldo de una cuenta bancaria, que es una forma de dinero bancario, tiene un grado de liquidez un poquito inferior al billete y moneda. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener 1.000 pesos en forma de billete o 1.000 pesos en una cuenta corriente bancaria como saldo. Sabemos que con los 1.000 pesos en billetes tenemos liquidez perfecta. ¿Qué quiere decir? Tenemos la moneda de curso legal, el circulante de curso legal, podemos comprar, podemos pagar. En el caso de tener que hacerlo con un saldo bancario, bueno, tendremos que usar la tarjeta de débito, tendremos que usar un cheque. Entonces el grado de liquidez es un poquito menor, porque aun quien hacemos operaciones puede exigir quizás que los pagos sean en billetes. Y después vamos descendiendo en el nivel de liquidez porque tenemos los depósitos a plazo. Los depósitos a plazo son los depósitos a plazo fijo, donde los saldos de las cuentas no son convertibles en dinero del Estado de manera inmediata, sino que hay que esperar que venza el plazo para su convertibilidad en billetes y monedas, dinero del Estado. De manera que, ahí aclaramos, tenemos una primera aproximación de lo que sería la oferta monetaria. Si la oferta monetaria se define generalmente de una forma más restrictiva a una forma más amplia, es decir, es un conjunto entonces de distintas formas de dinero donde podemos ir sumando. Entonces, la forma más restrictiva, que es la de
billetes y monedas más las cuentas corrientes, es la que usualmente se usa como definición de oferta monetaria, concepción de oferta monetaria. Vamos a ir avanzando sobre esto. ¿Cómo empieza a perfilarse o cómo podemos empezar a perfilar la diferenciación entre la visión endógena y exógena? Bueno, porque en realidad, como nosotros ya vamos observando, este dinero es algo bastante difícil de asir o de tocar, salvo los billetes y monedas, pero además ya nos vamos dando cuenta que como tiene un gran componente inmaterial, que son los movimientos bancarios, entonces es un concepto dinámico donde esta oferta de dinero no es una determinada cantidad, si bien se puede medir en un momento del tiempo, es una cantidad en cuyo proceso de generación están involucrados el Banco Central, los bancos comerciales, también el público, y estos tres bloques van generando la dinámica de movimiento, digamos, crecimiento o decrecimiento de la cantidad de dinero en el circuito económico. Entonces, hay quienes observan de algunos abordajes de la economía, tienden a otorgar un papel más importante al Banco Central en el control de todo este proceso. Plantean que el Banco Central de alguna forma ejerce control sobre los bancos comerciales y sobre la actividad de los bancos comerciales, por lo tanto, en última instancia, la oferta de dinero sería un dato exógeno porque se trataría de la cantidad de billetes que andan circulando, más los préstamos de los bancos privados controlados por el Banco Central, y todo este movimiento es objeto de, puede ser controlado y además la oferta monetaria puede ser aumentada o restringida a partir de decisiones de política monetaria que lleva adelante el Banco Central. De ahí el nombre o la denominación de exógena. Sería exógena al mundo de las empresas, de los bancos y las empresas privadas, y al mundo, al movimiento del mercado. Es decir, el mercado funciona con una cantidad de dinero que viene determinada por este sistema que está conformado por el Banco Central, que controla los bancos comerciales y el público. En cambio, la visión endógena tiende a tener el abordaje de la visión endógena es contraria. ¿En qué sentido es contraria? En que esta cantidad de dinero no es controlable por el Banco Central, es una variable que se mueve de manera autónoma y que está directamente vinculada y asociada a el flujo circular del sistema económico. Con esto, lo que están diciendo quienes promueven sostienen esta visión, es que hay un movimiento autónomo de los negocios, los cambios, la producción, las ventas, que va de alguna manera generando distintas formas de oferta monetaria y dinero. Con lo cual, el dinero es una variable resultante de un proceso mayor que es el circuito económico en general. Bueno, si nosotros observamos, podemos pensar, para tener ejemplos de esta visión endógena, en el video especial que fue el video 74, donde hicimos precisamente la visión marxista del libro de Guerrero respecto de cómo el dinero surgió históricamente, fue creado por la necesidad de del proceso de acumulación de capital. Obviamente que entonces sería precisamente el sector
financieros, los bancos en sus distintas alternativas, quien de alguna manera llevan adelante un proceso de creación de dinero que no es fácilmente controlable por el Banco Central. Esto no quiere decir que el Estado permanezca, no tenga posibilidades de tomar decisiones políticas, pero la diferencia está en tomar decisiones políticas sobre un fenómeno, digamos, interfiriendo, entre comillas, en los negocios privados bancarios, y otra es liderar como Banco Central la oferta monetaria y los movimientos de depósitos y préstamos bancarios. Bueno, esos son, digamos, son las políticas monetarias las que trabajan sobre la oferta de dinero. Gigliani presenta muy sintéticamente, algunos puntos sobre la visión marxista del dinero. Nosotros tenemos un video sobre la base de historia del pensamiento de Axel Kicillof, donde tomamos especialmente un aspecto fundamental de la teoría de Marx, es lo que él denominó el proceso de generación del dinero. Así que repite acá algunos aspectos y agrega algunos aspectos Gigliani. Hay un aspecto sumamente importante que él precisa, que es la versión marxista, después desarrollada por muchas corrientes e interpretaciones de la génesis del dinero, dio lugar a lo que se denomina una teoría monetaria de la producción. ¿Qué es una teoría de la monetaria de la producción? Quiere decir que no se puede entender, si la concepción del dinero es endógena, no se puede comprender el flujo circular y el circuito de ampliación del capital, las ganancias, inversión, no se puede comprender sin incluir el dinero, y por eso es un circuito monetario de producción. Esta visión de la teoría del circuito monetario de la producción es muy importante. Vamos a ver si podemos sumar algunos elementos más sobre esa, pero lo que dice es que no podemos hablar de producción, rechaza la idea de hablar por ejemplo, de un modelo de flujo circular y decir flujos reales, flujos nominales. No. El flujo nominal es la parte esencial y su conformación es la parte esencial y explica el movimiento del flujo circular. La segunda cuestión que también nosotros hemos visto en Keynes, y está mencionada acá, es el papel del dinero como factor de traba, disrupción del modelo del flujo circular. Nosotros vimos que el fenómeno del atesoramiento, que se habló, nosotros lo llamamos función de depósito de valor del dinero en Keynes, hablamos de la demanda de dinero, es decir, toda una cantidad de evidencias que muestran que el dinero tiene un atractivo como forma de riqueza física, es una forma de riqueza física particular, y esto hace que sea posible de retirar de la producción. Esto quiere decir que no solamente la generación de dinero es endógena, sino que también la oferta monetaria es endógena, sino que también la demanda es endógena, porque tiene que ver, la demanda de dinero influye sobre la demanda agregada y la demanda global, como bien lo muestra la teoría keynesiana. Bien, hay
para agregar un comentario sobre la teoría del circuito monetario, esta teoría, por supuesto, como en general la visión endógena, hacen énfasis en que, digamos, debemos cambiar, de construir nuestra idea del dinero asociado al billete y empezar a pensar en dinero como un movimiento de débitos y créditos mutuos. Entonces, por otra parte, para un comentario general para cerrar, completar un poco el punto, no olvidemos que el dinero está cercano, cada vez más cercano a un conjunto de lo que se denominan activos financieros, que son los títulos de deuda y los títulos de propiedad, acciones, bonos. Entonces, todo ese mundo de activos financieros llega a formar parte incluso a veces de la propia noción, idea de oferta monetaria. Es decir, por ejemplo, una letra del Tesoro emitida por la Reserva Federal el gobierno de Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos, funciona prácticamente como dinero. Esto vamos a ir precisándolo también. Entonces, en gran medida, como explica Giuliani, tenemos que pensar en un ciclo económico en el cual podemos referenciar nuevamente a Guerrero con su expresión del ciclo dinero, mercancía, dinero. Recuerdan ustedes que analizamos ese proceso, y este circuito tiene una dinámica que está determinada por la tasa de ganancia que pueden quienes son poseedores de riqueza pueden ir proyectando y obteniendo en la actividad. Entonces, este movimiento es cíclico y condiciona toda, digamos, muestra interactuando el sector financiero con el real. Este es bien planteamiento keynesiano, ya lo analizamos también, de cómo el dinero influye en el circuito productivo, y de manera que es un circuito que, ya lo vamos a ir profundizando, señala tendencias a aumentar, es decir, ¿qué pasa cuando aumenta la cantidad de dinero? Suceden cosas, cuando disminuye la cantidad de dinero suceden cosas, y todo esto condiciona la actividad económica y tiene latente la posibilidad de una crisis financiera en la cual el papel del dinero es fundamental, como vamos a ir viendo. Cabe aclarar algo, agregar algo que es muy importante, que ya adelantamos en lo que vimos sobre balanza de pagos del sector externo, que es el carácter global del dinero. El proceso de la economía entendida como economía global, es decir, lo que en su oportunidad denominamos la economía mundo de Wallerstein, y la idea de que el capitalismo es un sistema que opera a escala, desde el siglo XVI, tiende a operar a escala planetaria, nos deja como conclusión que existe un sistema monetario internacional. De alguna manera, hay monedas nacionales, entonces ahí recurrimos a lo que llamábamos la primera expresión o primer componente de la oferta monetaria, que es la moneda de curso legal.
Pero estas monedas de curso legal se organizan en un sistema a través de estructuras. Hasta la Primera Guerra Mundial, un poco, hasta la Primera Guerra Mundial y entre guerras, estaban organizadas en un sistema donde los gobiernos emitían, los bancos centrales emitían dinero en relación con sus reservas de oro. Esto venía de la importancia del comercio. Era un sistema antiguo, digamos, patrón oro, donde cada moneda regulaba su valor en función de las reservas de oro que mantenían los bancos, el Banco Central respectivo. Esto terminó cuando disminuye notablemente la hegemonía británica en el mundo capitalista, cambia este sistema de patrón oro, se cae, y después de la Segunda Guerra Mundial se instala, definitivamente se va consolidando la hegemonía del dólar como moneda global. Entonces, entendemos ahora cómo este fenómeno monetario influye en la balanza de pagos, tal cual veíamos en videos anteriores, porque los movimientos en el sistema global, como por ejemplo los ingresos y ingresos de divisa, lo que hablábamos de los sistemas de carry trade, las fugas de capitales, todas van a condicionar además la oferta monetaria de la moneda local. Esto agregando además situaciones más concretas como la dolarización de muchas monedas. Por ejemplo, Ecuador es un país que usa el dólar, la referencia de cada moneda con el valor del dólar, que también está implícita en 70, 80 países, más o menos se estima que toman como referencia de su moneda el valor del dólar, y por supuesto, ahí aparece la piecita de teoría monetaria que nos completa lo que habíamos visto de los flujos en la balanza de pagos. Bueno, vamos a hablar algo en esta primera parte del video de especialmente la oferta monetaria en Argentina. Es decir, vamos a ir más al caso concreto nuestro y observando las dos cuestiones que mencionamos. Primero, ¿cuáles son sus componentes y cuáles son sus canales de creación? Es decir, ¿quién crea dinero y cómo, a través de qué proceso se crea el dinero? La composición de la oferta monetaria, se llaman también agregados monetarios. Así como hablábamos de variables agregadas, estas son variables monetarias agregadas o agregados monetarios. Entonces tenemos el circulante, que son los billetes y moneda emitidos por el Banco Central, y los depósitos en cuenta corriente, o a la vista, como se menciona en otra terminología. Esto sería lo que se denomina el M1. El M1 es Money 1, dinero 1, tendría estos dos grandes agregados monetarios como componentes. Después podríamos identificar un M2 sumando los depósitos en caja de ahorro, y un M3 sumando los depósitos a plazo fijo. Como ya explicamos, el grado de liquidez de los agregados monetarios va disminuyendo a medida que nos movemos del M1 al M3. Tenemos acá, en la Argentina, la consolidación ya desde hace años de un sistema al cual se refieren los analistas como sistema bimonetario por la aceptación, digamos, de dólares en depósitos y en créditos. Lo que hay que señalar es
además una cuestión de magnitud relativa, lo que denominamos el dinero bancario, es, en términos cuantitativos, vamos a ver si podemos traer cifras, mucho más importante que el circulante, o sea, los billetes y las monedas. Esta relación donde el dinero bancario supera al circulante, es la que puede ser explicada a través del proceso que se conoce como multiplicador monetario o multiplicador del crédito, que nosotros esbozamos cuando iniciamos el tema y que no vamos a repetir todo, pero vamos a ver cómo lo cuenta Gigliani, y Gigliani establece la siguiente relación. La oferta monetaria, vamos a suponer que estamos hablando de M1, la oferta monetaria es igual a la base monetaria multiplicada por un factor K, que es el multiplicador del crédito. ¿De dónde viene? ¿Qué se entiende por base monetaria? Bien, la base monetaria, o a veces llamado dinero de alta potencia, es el total del circulante en manos del banco, manos del público, todos los billetes y las monedas, y las reservas que el Banco Central impone a los bancos comerciales. ¿Qué son las reservas? Son porcentajes de los depósitos que no pueden ser prestados nuevamente, no pueden ser nuevamente convertidos en préstamos. Entonces, ¿cuáles son? La idea es que para una base monetaria de $1, la oferta monetaria va a ser 3, 4, 2, 5, 10 veces mayor. Ese factor va a ser multiplicada por ese factor K. Ese factor K, Gigliani lo explica claramente como, a través de 3 variables. El circulante en manos del público, variable C, que es aquel porcentaje de billetes y monedas que no se bancarizan. Es decir, que todos nosotros guardamos en forma de efectivo. Y el otro coeficiente es el que mencionábamos recién, que es lo que se denomina encaje fraccionario, reserva legal, que es la cuota que no puede ser prestada, el porcentaje que no puede ser prestado de los saldos de depósitos bancarios. Entonces, la fórmula del multiplicador K es 1 sobre C más R sobre 1 menos C. Es fácil, está ahí. Hacemos la cuenta, como para tomar un ejemplo, y lo que vemos es que, por ejemplo, si C es 0,10, ¿qué quiere decir? Que el público en general, en promedio, mantiene un 10% de circulante en efectivo, no lo bancariza, y el Banco Central establece una reserva R de 0,20, es decir, 20% del monto de los depósitos no pueden ser prestados, entonces eso da C más R da 0,30 por 1 menos C, que es 0,90, y eso me da 0,27. Como el multiplicador es 1 sobre 0,27, el multiplicador da 3,70. Pueden ustedes poner distintos números y mirar la dimensión. Entonces, lo que nos está diciendo el proceso de multiplicación, de multiplicador, es que por cada peso de base monetaria hay 3 pesos con 70 de oferta monetaria. Se multiplica por 3,7. Esto es lo que vimos en el multiplicador, lo estamos a través del proceso, sabemos cómo se hace a través del juego de préstamos y depósitos, y este es el resultado. Entonces, la idea es mostrar la diferencia entre el concepto de base monetaria, oferta monetaria, y cómo la oferta monetaria es la base multiplicada por un factor multiplicador K.
Ahora, nosotros hasta ahí hemos mostrado esto. ¿Quiere decir esto que el Banco Central, determinando el R, el código de, digamos, la reserva fraccionaria, controla la oferta monetaria? No, fíjense que es en parte porque los bancos pueden tener otras políticas, deben cumplir la reserva, la cuota, el encaje fraccionario es como una reserva mínima que tienen que cumplir, pero no es la máxima. Y por otro lado está el comportamiento del público. Si el Banco Central controlara efectivamente todo este proceso, entonces sería la oferta monetaria bastante predecible o tendría efectos estables. Sin embargo, hay un tema que debemos entender, que es cómo es en realidad la relación entre los préstamos, los depósitos y las reservas de los bancos, que no es tan automática y sencilla como se presenta. Si los bancos consiguen reservas, pueden ampliar sus políticas de crédito. En este caso, los préstamos no estarían determinando las reservas, sino las reservas estarían determinando los préstamos. Con lo cual, la causalidad de todo este movimiento es bastante más compleja de lo que se presenta en primera instancia, y en este análisis reside la diferencia entre la visión endógena y exógena. El Banco Central no emite a voluntad, digamos. Debemos aclarar una cosa. No emite arbitrariamente dinero, sino que emite dinero a partir de la consideración de tres componentes de sus activos: las reservas internacionales de divisas, los adelantos al tesoro y los préstamos a los bancos o redescuentos. Vamos a observar con un poco más de detenimiento esto. Volvemos a la idea de que esto lo comprendemos mejor a través de un juego de movimiento de activos y pasivos. El Banco Central tiene un patrimonio compuesto por un activo y un pasivo. El activo del Banco Central está compuesto por la cantidad de divisas que tiene como reservas, dólares, los títulos del Tesoro, que son títulos de crédito que tiene contra el gobierno, es decir, el gobierno le debe al Banco Central, el Tesoro le debe al Banco Central, y después títulos de deuda contra los bancos. Los bancos comerciales son asistidos financieramente por el Banco Central. Con lo cual, ahí, en esta relación, cada vez que el Banco Central ayuda a un banco comercial, se establece una relación donde el banco comercial es acreedor y el Banco Central el Banco Central es acreedor y el banco comercial es el deudor. El Banco Central registra este crédito en su activo. Ahora, la lógica ¿cuál es? Que para la emisión monetaria implica un aumento del pasivo del Banco Central, que son los billetes y monedas, como consecuencia de un aumento de cualquiera de los tres componentes de su activo. Quiere decir que el Banco Central puede emitir contra aumento en las reservas, queremos decir, teniendo una especie de respaldo en reservas, en títulos del Tesoro o en activos derechos contra los bancos. Ahora, fíjense ustedes que acá tenemos un núcleo de interacción de variables bastante difíciles de controlar, porque las reservas internacionales surgen, como bien vimos en balanza de pagos y en sector externo, surgen de operaciones del sector privado.
Los adelantos del Tesoro también están condicionados tanto por el poder político del Estado, del Banco Central, y las relaciones con los bancos, no nos olvidemos que también son complejas, con lo cual la idea que plantea Gigliani es que no es tan fácil el control del banco, de la oferta monetaria por parte del Banco Central, dado que los principios de emisión dependen de precisamente cómo van evolucionando estos tres factores de emisión. Los bancos son importantísimos, y ahí empieza la percepción y el análisis del comportamiento de los bancos, es cuando cobra sentido el análisis de la visión endógena del dinero, porque los bancos, en la medida que tienen clientes a los cuales les pueden otorgar préstamos, y son los primeros interesados en tenerlos porque cobran tasas de interés, evalúan en función de sus propios criterios de solvencia y criterios de solvencia de las empresas deudoras, y en ese caso lo que hacen es abrir cuentas bancarias como contrapartida de los préstamos otorgados y ver de conseguir las reservas a partir de créditos obtenidos en el Banco Central, créditos obtenidos en otros bancos, y ahí se genera un mercado de crédito interbancario, donde el banco que tiene excedente reserva le presta al banco que no llega a cubrir las reservas, y también los bancos pueden obtener liquidez a través de su operatoria en el mercado de activos financieros. Y esto está vinculado con la política monetaria en cuanto a la política del Tesoro, en cuanto a financiación de la deuda pública a través de títulos públicos en pesos. Entonces, todo esto nos da idea de un tejido complejo, donde está el Banco Central, donde están los bancos, donde está el Tesoro, donde está el sector externo, los exportadores, los operadores. Suponer que que identificábamos, que dependía de dos coeficientes, el coeficiente de reserva y el coeficiente de liquidez que prefiere el público, se va a mantener estable, es bastante es complicado. Entonces, todo eso hace que hasta los mismos partidarios de la teoría endógena del dinero, exógena del dinero, ya estén encontrando limitaciones y problemas, porque la realidad de la autonomía de los movimientos financieros ha invertido de alguna manera la causalidad, y ahora es el Banco Central el que pasa a ser de alguna manera el receptor de los flujos, y su balance y por ende la creación de oferta monetaria pasa más bien a ser un resultado de los mercados financieros y productivos, y no al revés, un instrumento de control de los mercados financieros y productivos. Entonces, vamos a ver la creación de dinero endógeno, cómo es este mismo proceso de creación de dinero desde la perspectiva de una causalidad de carácter más endógeno.